Saludos nuevamente y gracias por estar aquí en Conversando con Eileen Cardet, hoy con Julia Farias. Julia, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Muchas gracias por haberme invitado. No, el placer es mío, de verdad. Y bueno, para todos ustedes, si les gusta este tipo de entrevistas, este tipo de contenido, me ayuda muchísimo a crecer, a que se distribuya más, dándole like, suscribiéndose al canal, etcétera. Julia, has tenido una vida muy interesante. Lo que estaba leyendo de ti es que casi siempre desde que naciste prácticamente eres escritora, tienes muchos libros, después vamos a hablar sobre eso, pero eres canalizadora y has tenido experiencias. Vamos a empezar en esa primera experiencia que tuviste con seres de otros lados. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio el contacto? ¿Qué sentiste? Descríbelo para todos nosotros, por favor. Bueno, yo ya desde que nací empecé con 20 meses a tener recuerdos de otras vidas y no sabía por qué ni qué era aquello que a mí me pasaba. En mi casa nadie me explicaba por qué yo tenía aquellos recuerdos y entonces, aparte que veía cosas que no entendía, como veía luces alrededor de la gente, que luego me enteré que era el aura, luego sentía a veces pensamientos de gente y yo no quería tener nada de todo aquello. Entonces yo hablaba con mi abuelo del tema de por qué me pasaba todo esto y él me dijo que le pidiera a mi ángel de la guarda que me lo quitara. Y entonces yo me veía sabía todas las noches pidiéndole al ángel de la guarda con 5 o 6 años que por favor yo no quería tener aquello porque no me entendía nadie, yo no lo entendía tampoco. Entonces pues una noche noté que en la habitación había alguien y me desperté porque oía como un murmullo y vi que había 3 seres, 3 sombras. Entonces yo me senté en la cama y les pregunté que quiénes eran y me dice uno, hemos venido a ayudarte. Y de ayudarme, y de sí, ¿te quieres venir con nosotros? Y le dije que sí. Me puse las zapatillas, me puse de pie, me dieron la mano, dos de ellos, y noté que solo tenían 3 dedos, y eso pensé, qué raros son los ángeles, pues yo pensaba que eran ángeles, muy fuerte. Y bueno, pues el que iba delante nuestro hizo algo en la ventana y traspasamos la ventana como si fuera un humo, una niebla y no fuimos a la calle, fuimos a una sala muy grande, muy iluminada, en blanco, una luz grande, allí que iluminaba demasiado, muchísimo, y mucha gente allí igual que ellos. Entonces me di cuenta que no tenían cuerpo humanoide como nosotros, pero eran de color azul, no tenían pelo, no tenían cejas ni pestañas, no tenían orejas, tenían unos agujeros solo. Y bueno, pero yo no me asusté ni nada, yo lo vi como seres fantásticos y seguía pensando en que qué raros son los ángeles, ¿no? Tampoco les veía alas ni nada. Entonces, pues le pregunté que dónde estaba y que quiénes eran. Entonces uno me cogió en brazos y me llevó a una ventana que había estrecha y muy larga y me dice, mira, allí abajo está tu casa. Claro, le dije, ¿mi casa? Dice, sí, aquello es tu planeta. ¿De mi planeta? Sí, sí, entonces empecé a gritar, estamos en el cielo, estamos en el cielo. Asombrada, alucinando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Entonces me dijeron que sí, que no me asustara, me sentaron en una especie de camilla y me empezaron a preguntar que qué me pasaba, que por qué pedía ayuda. Quiere decir que ellos me habían escuchado cuando yo pedía ayuda, claro. Entonces pues les empecé a explicar todo lo que me pasaba. Entonces me dijeron que los colores que yo veía y las luces que yo veía alrededor de la gente era el aura y que eso era un don y que no me lo podían quitar. Pero yo dije que no quería tenerlo porque ahora sí que me gustaría tenerlo. Que no quería tenerlo porque a mí aquello me distraía mucho y nadie me entendía. Y me dijeron que me lo podían adormecer, pero quitármelo no. Entonces, me lo adormecieron porque yo no volví a verlo nunca más. Hasta el día de Entonces, hoy no has vuelto a ver auras. no he vuelto. Entonces, claro, yo le pregunté que por qué oía, escuchaba los pensamientos de la gente y que a mí no me gustaba, porque a veces eran pensamientos que no entendía, notaba que la gente tenía mucho miedo, porque era lo que yo sentía de la gente. También me lo adormecieron. De hecho, me adormecieron de todo el mundo menos con mi padre, porque con mi padre tuve telepatía hasta el último momento. Incluso entró en coma y yo me comunicaba con él antes de trascender, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé a preguntarles por qué tenía los recuerdos que yo tenía, ¿no? Y me dijeron que eso eran recuerdos de otras vidas. Y yo ahí ya dije, ¿cómo que otras vidas? Yo tengo mi vida ahora y ya está. Porque no entendía lo que era aquello que me explicaba. Entonces me empezaron a hablar de la reencarnación, de las vidas que yo tengo. Yo decía, es que yo a veces dibujo pirámides y no sabía por qué dibujaba pirámides, ni sabía lo que eran las pirámides. Era mi padre el que me dijo, anda, ¿y este dibujo de pirámides? Digo, "Ah, pues no sé, lo he hecho así, me ha venido a la mente y lo he dibujado". Y mi madre, sí, lo ha dibujado aquí mientras estaba yo cocinando. Y yo decía, ¿y qué son pirámides? Pues eso que has dibujado.
Pues yo les pregunté que por qué hacía esos dibujos, que era como una obsesión. Y es que tuviste una vida en Egipto, pero ya la recordarás con el tiempo. Y sí, sí, y la recordé, la recordé. Y bueno, así me estuvieron hablando pues de un montón de cosas que yo tenía muchísimas preguntas y ellos pues me iban respondiendo. Yo la verdad es que estaba muy tranquila con ellos. Incluso cuando llegó uno y me dijo, bueno, ya es hora de marchar a casa, no, le dije que no quería volver. Porque claro, allí me respondían a todo lo que yo tenía en mi mente y en mi casa no. Y yo es curioso porque yo miraba alrededor porque había mucha gente como ellos, pero había un silencio impresionante. No, entre ellos no se hablaban, que me dio a pensar que lo que hacían era que se transmitían el pensamiento, claro. Y cuando caminaban, parecía que iban deslizándose por el suelo, iban con tanta suavidad y se movían tan lentamente que me hacía mucha gracia. Luego, para diferenciar hombres y mujeres, eran todos iguales las caras, pero sin embargo, notabas que las mujeres tenían un poco de pecho, entonces ya veías que eso era una mujer. Pero iban todos vestidos con unas túnicas o azules o blancas, o azul de otro color, porque ellos eran ya de por sí eran azules, pues eran unas túnicas azul claro. Y la verdad es que se les veía tan amorosos y tan buenos. Claro, yo les pregunté que quiénes eran, que cómo se llamaban y por qué eran azules. Y dije, bueno, que su raza era así y que aquí en la tierra se les conocía como los arcturianos y que ellos, pues ellos eran así y ya está. Y que ayudaban a la gente. Bueno, pues cuando ya al final me convencieron para volver, porque yo la verdad es que no tenía muchas ganas, pues volví. Cuando volví a casa, claro, me quedé sentada en la cama pensando, esto me lo he soñado, esto ha sido real. Claro, yo pegándome pellizco y diciendo, es que, pero ¿cómo puede ser que me haya pasado esto? Y ahora ¿por qué se han ido? Entonces, bueno, espera que se hiciera de día y fui corriendo a contárselo a mi padre y mi padre me decía, oh, pues qué sueño más bonito. Y yo, papá, que no ha sido un sueño, que ha sido de verdad, que han venido, me han llevado y se llaman los arturianos. Pero yo, bueno, no paraba de contarle. Y digo, pero a ver, ¿tú sabes lo que es la reencarnación? ¿Tú sabes lo que es el aura? A mi padre estaba desconcertado. Pero bueno, y todo esto, por suerte, ese año, bueno, él tenía contacto ya con dos seres de Alfa Centauri desde los 12 años Él, tu y papá. ese año estaban aquí en la Tierra y mi padre pues fue a preguntarles porque se comunicaba con ellos y podía vivir con ellos cuando estaban aquí cuando quería. Entonces, bueno, quedaron para hablar y les comentó lo que a mí me había pasado y después de contárselo todo, estaba como un poco enfadado de que vinieran a llevarme y ellos le dicen, bueno, no te llevamos a ti nosotros desde los 12 años, pues ellos se llevan a tu hija. Dice, ¿pero por qué? Y dice, bueno, pues si no le van a hacer nada, si son los más buenos del universo, le dijeron. Y eso ya le tranquilizó. Y de bueno, pues nada. La única vez que eh, fuiste abducida, si se puede llamar, o te llevaron hacia su nave, o han habido otras ocasiones. Pues esa a los 6 años y luego fue otra vez con ellos también a los 13. ¿Y cómo fue eso? Bueno, la de los 13 años fue porque yo también estaba muy preocupada porque mi madre estaba en el hospital, llevaba ya varios meses y yo estaba muy como enfadada porque no podíamos ir a verla porque no teníamos menos de 14 años y no podías entrar al hospital a verla. Yo no entendía y ni sabía lo que le pasaba. Entonces, pues esa noche, una noche yo no me acosté ni en la cama, me quedé en el sofá, un poco allí como un poco enfadada y triste a la vez. Y en ese momento pasó exactamente igual. Aparecieron otra vez tres seres, yo pienso que fueron los mismos, aunque claro, no los puedes diferenciar porque son idénticos todos. Me volvieron a decir que venían a ayudarme, entonces pues me volví a ir con él, a ir al mismo sitio, también traspasamos la ventana, fue todo idéntico. Y entonces pues ellos me dijeron la manera de ir a ver a mi madre sin que se dieran cuenta, porque decían que si ella nos veía, por lo menos a una de mis hermanas y a mí, le daría fuerzas como para seguir y que saldría del hospital enseguida. Claro, no me dijeron ni lo que le pasaba a mi madre ni nada, pero hicimos esto, nos dijeron cómo entrar en el hospital, que yo pensaba, "Dios, esta gente lo sabe todo", porque claro, cuando mi hermana y yo al otro día dejamos a mis hermanos pequeños con una vecina y nos fuimos las dos por nuestra cuenta al hospital, pues efectivamente pudimos entrar por donde ellos nos dijeron. Y fue alucinante porque había como un contenedor muy grande donde tiraban la ropa sucia, las sábanas y todo. Dice, pues os subís encima y saltéis al primer piso, que estará la ventana abierta, corréis por el pasillo y miréis las habitaciones una por una y allí está. Y efectivamente así fue. Claro, cuando llegó el médico y las enfermeras nos vieron allí embarazadas a mi madre, que aquí no pueden estar las niñas, que tal, que cual. Yo, aquí no me muevo porque de aquí no nos movemos. Y mi madre, hombre, déjelas aquí un rato. O sea, que a la semana siguiente mi madre ya salió del hospital Wow. y pensamos, ¿ves? Ha sido gracias a que nos vio lo que nos dijeron ellos. Y bueno, pues a los 3 años de todo esto, a los 4 años de todo esto, mi madre volvió a caer enferma
Y yo estaba pues, también súper preocupada y entonces empecé a preguntar por qué se había vuelto enferma. Claro, ella tenía leucemia. La leucemia no se cura. Bueno, por lo menos entonces. Entonces, pues volvió a recaer, que fue lo que le dijeron los médicos, le quedaban 3 años y pico de vida. No nos lo dijeron nunca. Entonces, ellos esa noche no me llevaron ni se me aparecieron, pero sí se me aparecieron en una visión. En una visión me dijeron lo que tenía mi madre y me dijeron el día y la hora que se iba a ir. Y me lo decían para prepararme. Y Increíble. yo les decía que no podía prepararme para eso, que no, que era imposible, que eso no podía pasar. Me dijeron que sí, que tenía que estar preparada, que tenía que ser fuerte. Bueno, me dijeron incluso las palabras que yo tenía que decirle a ella para que se marchara en paz. Y así fue tal cual. Esto fue principios del mes de mayo y ella se fue pues el día que ellos me dijeron, el 21 de junio a la 1:20. Cuando yo estaba allí con ella sola, le dije pues que se fuera tranquila, que todo iba a ir bien, iban a venir a buscarla, que se iba a ir a un sitio muy bonito. Por todo lo que ellos me dijeron, le di un abrazo, le deseé un viaje y se fue. Miré el reloj y era la 1:20. Entonces, claro, piensas, ellos lo saben todo, porque ¿cómo podían saber el día y la hora? Que yo incluso se lo había comentado a mi padre y me parecía que era imposible que ellos pudieran saber el día y la hora. Pues sí, sí, sabían el día y la hora, porque ¿Cómo la contaron. tú explicas eso, que ellos tengan esta capacidad de saber el destino del ser humano? No lo sé, porque puede que estén. A ver, nosotros, según me han contado las veces que he tenido, bueno, he tenido CMs y a las veces que he ido allá arriba y he bajado, dicen que todo lo que tú pactas muchas cosas antes de llegar aquí a la Tierra, ¿no? Tú pactas el día que naces, el día que te vas. Entonces, ellos puede que tengan acceso a ese registro. Que, bueno, aquí le llaman los registros acásicos. Ellos a lo mejor tienen acceso a ese registro donde está todo escrito. Otra explicación no la encuentro, porque no es adivinar, es entrar en los registros. Julia, en este canal yo he entrevistado a muchas personas que también han tenido experiencias como la tuya y siguen canalizando. ¿Crees que esto siempre ha pasado a través de la humanidad o es como que un fenómeno que de alguna manera durante las últimas décadas se ha disparado? Porque es realmente impresionante. O sea, he entrevistado a personas en Australia, en Argentina, en España, como estás tú, o sea, diferentes partes del mundo, Austria, y, y es más o menos la misma experiencia y más o menos los mismos mensajes. ¿Por qué tú crees que se está dando más que antes? ¿O crees que esto siempre pasó para la humanidad? A ver, yo creo que siempre ha pasado de alguna manera, aunque a lo mejor en menor medida, porque yo ahora a raíz de todo esto a raíz de que estuve en el Congreso Internacional de 2023, donde empecé a hablar de mis libros y de las cosas que me han pasado, se han comunicado conmigo gente que yo no conozco de nada, sobre todo gente mayor, para explicarme sus experiencias, gente de 80 y pico de años, de 90, y me han contado cosas, incluso una abducción, igual que esta mía de los arturianos, que era un niño de 7 años, igual, por una cosa también muy parecida. Entonces, me han contado un montón de cosas iguales, ¿no? O muy similares. Entonces yo creo que de alguna manera siempre ha habido algo de esto. Lo que pasa es que a lo mejor en menor medida, ahora sí, ahora está como que se ha disparado incluso gente que nunca había canalizado y de repente están canalizando. O tiene que ver porque la Tierra está subiendo de vibración o algo, porque gente que dice, es que yo nunca he canalizado y ahora mira lo que me está pasando, ¿esto es normal? Me preguntan, ¿no? Y digo, hombre, pues sí que es normal, porque mira, pues te ha pasado algo, ha hecho tu mente un clic y de repente estás canalizando cosas que a lo mejor ya podías canalizar antes, o bien porque no lo creías, o bien por algún motivo has empezado ahora. Pero ahora sí, ahora hay muchos, muchos más casos que antes. Bueno, o sea, yo misma abrir un canal, yo soy periodista, ¿no? En Miami, presentadora de noticias de Univision, y abrir un canal sobre estos temas, para mí como que requirió un poco de valentía. A mí me apasionan estos temas, yo no he tenido ninguna experiencia de esas, pero no sé por qué me encantan y me encanta pues conocer esto, ¿no? Este tipo de experiencia. ¿Crees que estamos en un punto, la humanidad, en donde van a venir cambios radicales, en donde, a pesar de que muchas personas no creen todavía en nada de esto, estos son temas que se están hablando como nunca antes, ¿verdad? ¿Crees que la humanidad está como que al borde de un cambio radical? La frecuencia Schumann está subiendo en el planeta.
Eh, ¿Crees que estamos ahí al borde de ese nuevo despertar de la nueva tierra? Yo creo que sí. Aparte, yo estoy conociendo gente que no creía en nada de todo esto. Y yo, por ejemplo, conocí una mujer cuando yo fui a proteger mi libro Siscar, fui a hacerlo a Zamora y la mujer que me atendió, cuando me vio con el montón de folios, porque el libro Siscar tiene 860 páginas, Wow, dice, pero madre mía, ¿te quedaste a gusto con ese libro? Y yo, pues sí, dice, ¿de qué trata? Y cuando le dije de qué trataba, que era un hecho real, pero que trataba de extraterrestre, dice, yo no creo en esas cosas. O sea, que relleno los papeles, me voy a pagar las tasas y cuando vuelvo me dice, oye, que me he leído el prólogo y me he enganchado. Bueno, pues esa mujer ahora, cada vez que voy a Zamora, hacemos una tertulia en su casa. wow, Ella ya se ha jubilado y bueno, se junta hay un montón de gente que ella los llama, o algunos los llevo yo de allí también que conozco, y la última fue ahora la semana pasada. Y es que la gente se lo pasa súper bien. Gente que a lo mejor no creía en estas cosas y ahora pues está empezando a despertar y creyendo un poco más porque están viendo cosas que antes no eran normales. Pero pues de golpe y porrazo sí que está despertando mucha más gente en estos temas. Pero ten en cuenta que estamos saliendo de la era de Piscis y entrando en la era de Acuario. La era de Acuario, según me explicaron a mí, es una era muy transmutadora, que el cambio va a ser un poco brusco en el sentido de que van a pasar cosas porque es la era del clima, pero una vez que estemos en la era de Acuario, junto con la era de Leo son las dos eras de la luz. Pues en la era de la luz es un despertar, es como si fuera un amanecer galáctico, una primavera galáctica, va a ser muy, muy potente en este sentido. Pues claro, ten en cuenta que están viniendo niños, yo tenía recuerdos de otras vidas con 20 meses y de mayor, pero no era normal. Hay muchísimos niños que tienen recuerdos de otras vidas, que ya vienen, a ver, vino un Mozart que sabía tocar el piano ya con 4 años, pero es que ahora cada vez hay más niños que saben hacer estas cosas. Yo soy de un niño mexicano que vivía en Italia con sus padres, lo trasladaron a España al padre por trabajo y el crío pues un día tenía 9 años, era un sábado, se va al Corte Inglés a darse una vuelta sin decirle nada a los padres y vio en la sala, en la planta donde había instrumentos musicales y se sentó delante de un piano y le dijeron, ¿qué haces tocando el piano? No se puede tocar. Dice, pero es que me gustaría tocar un piano, que siempre sueño con tocar un piano. Pero, claro, que al final de la tienda le dio como cosa y de, bueno, venga, y le dejó tocar. El niño empezó a tocar el piano como si lo hubiera tocado toda su vida. Y el de la tienda le dice, pero bueno, que te has quedado conmigo, que dice que la primera vez que tocas un piano. Si es que yo lo he soñado muchas veces, pero no había tocado nunca. Claro, el hombre se pensaba que le estaba mintiendo, le pidió el teléfono de sus padres, vinieron los padres a buscarlo, pero bueno, pero tú qué haces aquí en el Corte Inglés tocando un piano. Dice, pero ¿cómo que tocando? Pero es que su hijo si es un músico, ¿ustedes lo han ido a tocar? Si mi hijo no sabe tocar el piano. Se puso a tocar ahí el piano, que bueno, que entre todos los de la planta le compraron un teclado para regalárselo. wow. Porque no podían creerse que ese niño con 9 años que no había tocado nunca un piano lo supiera tocar. Pues lo que están viniendo niños haciendo cosas que no son normales. Conectados ya. Pero hay muchos ya, no Solamente, uno ni dos. sí, ¿solamente has tenido contacto con los arturianos o con otras razas también? Bueno, yo conocí personalmente en el 74, le pedí a mi padre muchísimas veces que quería conocer a sus amigos, estos que venían cada 3 años, y en el 74 pues me llevó a conocerlos. Fue el 15 de agosto, fuimos a comer a Portugal, que en vacaciones estábamos ahí en un pueblo de Extremadura, que mi padre era extremeño, y la verdad es que cuando, cuando los vi aluciné porque ya estaban esperándonos ellos dónde íbamos a ir a comer, lo que significa que no era la primera vez que iban. Claro, yo los vi dos personas normales, como de la calle, dos chicos muy altos, rubios, con ojos muy, muy claros, como un verde clarito, clarito, parecían los ojos de los gatos. Y muy rubios, muy altos, un pelo casi blanco. Y claro, mucha gente cuando se lo cuenta dice, va, tu padre te tomó el pelo y seguro que eran dos finlandeses o dos daneses. Pero no, porque aquellos dos chicos, yo lo primero que les pregunté ¿es verdad que sois telepatas? Y me dice, sí. ¿Y para qué se lo preguntaría? Porque luego todo el rato me iban diciendo lo que yo estaba pensando. Tuve que decir, bueno, parar ya, parar ya que me enfado. Porque todo el rato, tontería que yo pensaba, tontería que yo me decía, estás pensando tal, 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 que lo sabían todo. Y claro, yo empecé a hacer, bueno, estuve 12 horas con ellos, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Fuimos a dar una vuelta, después de comer, a tomar una infusión. Parecían dos personas de aquí, desde, como dos terrícolas, ¿no? Pero empecé a preguntarles, por ejemplo, cómo eran los colegios de allí de Siscar, los centros educativos, qué deportes practicaban. Porque uno de los deportes que me dijeron que practicaban era el Ketia.
Claro, yo no sabía lo que era el Ketia. Y le Que digo, ya yo no lo ¿el sé. Ketia qué es eso? Y dice, es como el Tai Chi o el Qigong. Pero yo tampoco sabía entonces lo que era el Tai Chi o el Qigong. En el 74 aquí pues no se solía tampoco ver mucho o nada. Entonces pues empezaron a mirarse y uno hacía así, el otro hacía así. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, bueno, es que quiero enseñarte una cosa, pero él no quiere. Al final me lo enseñaron. Me dieron una especie de goma transparente, como del tamaño de lo que hoy sería una tablet, y me lo pusieron en las manos y digo, ¿y qué hago con esto? Y dice, pasa el dedo. Cuando yo pasé el dedo por aquel plástico, se convirtió en una pantalla, como si fuera una pantalla de una televisión o una tablet de las de hoy en día. Claro, yo miraba por delante, por detrás, lo doblaba, digo, esto es magia. Mentira. Claro, porque yo no había visto nunca, teníamos tele, pero tampoco piensas que van a hacer una tele de esa manera. Y claro, y allí sí se veían las imágenes, un parque y gente vestida de blanco haciendo unos movimientos como lo que hoy sería el Qigong, ¿no? Y yo decía, hostia, yo quiero aprender a hacer el Ketia. Me explicaron el primer movimiento, dos o tres movimientos más, que yo tomé allí notas, le tuve que pedir al camarero que me diera unas hojas o algo, porque ya eran muchas cosas las que le estaba preguntando y no quería que se me olvidara nada. Y era como hacerles una entrevista, igual. Y entonces, bueno, pues yo ya empecé entonces a practicar esos cuatro movimientos que ellos me habían enseñado. Pero claro, yo aquel plástico que a mí me enseñaron, que daba vuelta y me dice, pero tú no se lo digas a nadie. Pero claro, aunque se lo dijera a alguien, ¿quién me iba a creer? Que te Claro, da un trozo de plástico y ves ahí unas imágenes que se mueven. Como los cuadros de Harry Potter, ¿no? Cuando le dan la foto y la foto está moviendo, pues una cosa así. Y piensas, madre mía. Entonces, claro, la gente que me dice esto, digo, bueno, sí, serían totanes esos de finlandeses, pero en aquella época no tenían esa tecnología. Ni a día de hoy sé si aquí en la Tierra existe esa tecnología. No sé. y Julia, ¿te han Pero, dado un tipo de mensaje sobre lo que va a ocurrir en el planeta Tierra próximamente? bueno, yo Mensaje ten- profético. tengo, tengo escrito el libro este, Cruzando el Umbral, que es el séptimo, donde ahí explico las últimas canalizaciones, explica un poco el tema. Ya empecé yo a avisar a la gente en 2019 de cosas que iban a venir, sobre todo gente conocida, pues claro, yo les decía, ¿para qué me decís esto? Y nadie me va a creer. Entonces, pues decía, a ver, si tú solo a 10 personas y te cree una, pues una. Pero claro, yo lo vas diciendo por ahí, la gente te dice de todo, porque me han dicho de todo, que si me voy fumada, que si me he bebido algo, que si en qué planeta vivo. Y entonces, pues a veces no te atreves a decir según qué cosas. Al final, bueno, me decidí a escribir este libro porque fue mi guía el que me machacó mucho diciendo que tenía que escribir este libro con mis experiencias, no están todas, pero la mayoría, porque me decía que así mucha gente pues se abriría a explicar la suya, y es verdad, porque desde entonces mucha gente se está abriendo a explicar sus experiencias, que algunas son muy parecidas. Y entonces aquí sí que escribí algunas de las canalizaciones, y sí, hay una bastante potente, que es el trozo más largo del libro, porque las demás son todas muy cortitas, donde me dice pues por ejemplo, que hay tres tipos de humanos. Los humanos van a hacer tres grupos. El grupo de los que todo les da igual, van a lo suyo. El grupo de que se queja, pero no hacen nada por eso que se queja. Y luego está el grupo de que no se queja, que lo están viendo todo y están haciendo cosas para que el mundo vaya mejor y para que la gente despierte y para que la gente esté bien. Entonces, pues claro, yo siempre pregunto, ¿en qué grupo estás? Claro, ¿en qué grupo estás? ¿En el que se queja y no dice nada? ¿En el que todo te da igual? ¿O en el que estás haciendo algo por ti, por tu planeta? Porque de hecho, por el primero que tenemos que hacer algo es por nosotros, Ujú. porque todas las respuestas las tenemos dentro. Entonces, pues solamente es, sobre todo en la meditación, se encuentran muchísimas respuestas a tus preguntas. Entonces, claro, muchas de las cosas que me han dicho con esto de la nueva era que viene, que dicen que estaremos en la nueva era ya en el 2062, eso me dijeron a mí, porque se tarda 100 años, dijéramos, en pasar de una tradición a otra, de una era a otra, en la transición. De hecho, si te das cuenta, en los años 60 fue cuando empezó el boom este de no a la guerra, el boom de los hippies y todo esto de aquella época. Luego, a partir del 2012, también la gente empezó a cambiar mucho, empezaron a salir gente que practicaba yoga, meditación, tai chi, qigong, reiki, nos empezaron a salir estas terapias complementarias, pero así de golpe, aunque mucha gente ya lo hacía a lo mejor desde los años 90, pero sobre todo a partir del 2012, porque fue la mitad, fue los 50 años. Entonces, a partir de ahí es cuando más gente está haciendo todas estas cosas. Pero claro, el que no quiere despertar es que a lo mejor no ha venido a despertar. También hay que pensar en eso, que no todo el mundo viene a hacer lo mismo. Los que sí estamos interesados en aportar, sobre todo aportar, ¿no? ¿Qué podemos hacer, además de meditación y eso, qué podemos hacer para poner nuestro granito de arena a nivel de Hombre, frecuencia tú, de tú, energía en esta tierra? tú ya lo estás haciendo.
dando a conocer todas estas personas que tenemos estas cosas, de alguna manera tú ya lo estás haciendo y a lo mejor ni sabes por qué empezaste. Si No, de golpe porrazo un día dijiste, voy a hacer esto, y empezaste, era más y fuerte, por eso, era como esta idea que era, tengo que abrir este canal de YouTube, tengo que abrir, y de hecho tuve que pedir permiso en Univision, y se tardaron meses en dármelo, y me decían como que tal vez tu reputación se va a ir al piso. Y yo, pero es más fuerte que yo, lo tengo que hacer. Pero bueno, aquí sí, estamos. Pero ¿qué más sí, podemos sí. hacer las personas que nos están viendo? Bueno, pues seguir así, seguir, sobre todo me dicen a mí la meditación, mirar por nosotros, porque, a ver, como yo digo siempre, hay que no me quieren, primero tienes que quererte tú para querer a los demás y cuidarte, y eso no es egocentrismo, es amor propio, es el amor propio que tienes que tener por ti para poder ayudar a los demás, ¿no? Y eso sí, pues ayudar a todo el que se pueda y sobre todo no tener miedo, porque lo peor es el miedo. El miedo baja muchísimo en la vibración. Y si te fijas, muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor es para tener miedo, para que la gente tenga miedo, porque si tienes miedo ya te tiran en el bote, dijéramos, ¿no? Porque al bajar la vibración y aparte el miedo se contagia. Yo, por ejemplo, hay gente que canaliza todo catástrofe, catástrofes y catástrofes, eso genera muchísimo miedo. A mí no me han dicho nunca nada de catástrofe, solamente esto de que la Tierra va a tener sus convulsiones y sus cosas, pero como decía Nostradamus, cuando él decía que tenía esas visiones de que podían pasar cosas, no lo decía porque fueran a pasar, lo decía para evitarlas. Ujú. Entonces, si mucha gente piensa que va a pasar, porque la gente ya se ha convencido que va a pasar, puede pasar. Pero si la gente comienza a pensar de que no, pues claro, el que cree, lo que tú estás pensando. Tú estás pensando que, pues, si tú estás pensando que va a ser una catástrofe, la vas a vivir. Pero si no lo piensas, que piensas que vas a estar bien y empiezas a hacer ser creador de tu realidad, que mi abuelo siempre me hablaba de que éramos creadores de realidad. Y eso es verdad. Si te fijas, un accidente de avión, mueren 200 personas y uno va a perder el avión. No tiene que estar ahí. En Ujú. ese momento, pues o a lo mejor uno que no pensaba coger el avión, de un momento lo cogió y se fue con los demás, porque tenía que estar ahí en ese Y, momento. bueno, hace unos meses se desplomó un avión y una persona sobrevivió contra todo pronóstico. Así es verdad, sí me acuerdo. Sí, Sí, sí. sí. Por ¿Dónde eso las que personas pueden encontrar tus libros? Tienes, tengo entendido, siete libros ya. Sí, ocho. Y el último salió de pasado. Bueno, este mes salió, en septiembre. ya. Sí. Entonces, ¿dónde Son, lo puedes encontrar? bueno, yo tengo una página bueno, tengo una cuenta en Instagram, que es Universo de Julia Farias. Y luego los libros, si es para España, se puede encontrar en la editorial misma, la ediciones Ende. Y si es para el extranjero, hay dos librerías. Está la librería Cajón Desastre de Ponferrada, que se puede encontrar en Google, y la librería Mil Hojas de Zamora. Y si no, Estas dos librerías, página web, ¿verdad? Las personas vayan a tu ¿eh? página web. ¿Eh? Tu página web creo que sería como que más efectivo, ¿no? Sí, si pones en Google librería Mil Hojas de Zamora o librería Cajón Desastre de Ponferrada, ya sale la página web y salen los teléfonos y ya sale todo. Y ellos sí que los envían al resto bueno, fuera de España. Eso sí. Antes estaban en Amazon, pero sé que el último se vendió hace poco, que yo decía a los de España, no compren los libros por Amazon, déjalos para los que viven en el extranjero. Pero al final la librería que los pone en Amazon no lo ha vuelto a poner más porque no tienen problemas con Amazon. Hubo algún problema y al final no los han puesto más. Tengo que decirles a ver qué van a hacer, pero de momento es que los que estaban en Amazon no los ha comprado nadie de fuera de España, los compraron gente de aquí. De España, ya. Por eso que digo, bueno, ¿Quieres cerrar con algún mensaje para esta comunidad de Conversando con Eileen Carder? ¿Quieres decirle como que algo que te nazca del corazón? bueno, que todos estamos unidos, los de arriba y los de abajo, todos, nos consideran sus hermanos. Que ellos cuando la gente les suele llamar extraterrestres, de alguna manera no les gusta. Bueno, extraterrestres porque no viven en la Tierra, ¿no? Pero nos consideran sus hermanos. Y yo, con los que yo he hablado, la verdad es que es así, ¿eh? Vale, que no todos son benévolos, pero hay más bien que mal. Hay más bien que mal en todo el universo, incluso en el planeta. Lo que pasa es que como al mal se le hace más propaganda, parece como que hay más mal, pero es al revés. Hay más bien que mal Qué en bueno, todo el universo. eso es muy bueno saberlo. Julia, ha sido un placer.
Voy a tener que parar la entrevista y aquí confieso porque no tengo el cable de conexión y la computadora se me está muriendo la batería, pero ojalá que esto se repita pronto y hay mucho más de qué hablar aquí. Cuando quieras. Me ha Gracias. encantado. Muchísimas gracias y gracias a todos por haber estado. ¿Qué les pareció la entrevista? Pongan sus comentarios, me encanta leerlos. Y hasta